Te voy a pedir que hagas un ejercicio antes de seguir. Mira a tu alrededor. Fíjate en la temperatura de la habitación, en el aire limpio que entra por tu nariz, en la certeza estúpida de que mañana vas a despertarte en la misma época, a la misma hora y con la misma vida. En 1970, el gobierno de los Estados Unidos se gastó millones de dólares de tus impuestos, convencido de que podía arrebatarle esa certeza al universo. No estaban buscando misiles soviéticos en el espacio. No estaban dibujando mapas de la luna. Estaban encerrando a niños de 7 años en sótanos de hormigón armado, bajo la luz roja de los cuadros de mandos de la DARPA, intentando enviarlos a través del tiempo para espiar el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. Siente el ambiente por un instante. Estás en la década de los 70. El olor a ozono quemado de las grandes computadoras IBM flota en el aire, mezclado con el humo denso de cigarrillo barato que contamina las salas de reuniones sin ventanas de la CIA. El suelo de linóleo gris retumba con el zumbido constante, rítmico, casi hipnótico, de las bobinas de cinta magnética girando sin descanso. A tu izquierda, un coronel con el uniforme impecable golpea la mesa de metal con el nudillo. A tu derecha, un científico con bata blanca arruga un informe de física teórica lleno de tachones con tinta negra. No hay gloria en este lugar. Hay angustia. Hay una paranoia tan densa que se puede masticar. La Guerra Fría no se estaba librando en los periódicos. Se estaba librando en los márgenes de la cordura burocrática. Los rusos avanzaban, Vietnam ardía, y en Washington cundió el pánico. Si la física convencional tardaba demasiado en darles un arma definitiva, los altos mandos estaban dispuestos a financiar la magia. Ahí es donde entras tú. O, más bien, la versión de 10 años que reclutaron porque el cerebro de un adulto era demasiado rígido para soportar el impacto de la masa cuántica. Te hacen caminar por un pasillo helado, flanqueado por tubos de vacío y cables de alta tensión gruesos como la muñeca de un hombre. Te llevan hacia una cámara metálica que huele a metal pulido y a miedo acumulado. El discurso oficial diría décadas después que el proyecto Pegasus jamás existió. Que fue solo una fantasía desorbitada inventada por denunciantes en busca de minutos de fama en la era de Internet. Pero los documentos desclasificados por la Ley de Libertad de Información cuentan una historia mucho más sucia y perturbadora. No es que la CIA haya construido una máquina del tiempo funcional. El verdadero horror es que creyeron que podían hacerlo. Los mandos militares crearon un ecosistema tan opaco, tan desesperado y tan libre de control público, que los laboratorios del Pentágono se convirtieron en el criadero perfecto para la mayor alucinación institucional del siglo XX. Escuchas el chasquido metálico del proyector de diapositivas en la penumbra. Una luz blanca proyecta sobre la pared de concreto un esquema de la estructura atómica. El ingeniero a tu lado no está sonriendo. Te pone una mano helada en el hombro y susurra la orden. La máquina empieza a vibrar. La máquina no te llevó a 1863. Por supuesto que no lo hizo. Mientras tú estás ahí, mirando esta pantalla con los pies secos y el pulso tranquilo, asumiendo que el mundo se rige por leyes matemáticas exactas y adultos responsables, en los años 70, la inteligencia militar estadounidense había decidido mandar la cordura al diablo. El proyecto Pegasus, tal y como lo venden los profetas de Internet de los años 2000, es una alucinación brillante. Pero la verdad histórica enterrada bajo esos foros es mucho más oscura. La CIA no necesitaba una cámara de teletransporte cuántico de metal y cables para perder el norte. Ya estaban perdiendo la cabeza en despachos forrados de paneles de madera falsa, bebiendo café recalentado y fumando hasta que las baldosas acústicas del techo se volvían amarillas. Ponte en el lugar de un analista de defensa en 1972. Tienes satélites, sí, tienes criptografía, pero los soviéticos siempre parecen ir un paso por delante en la oscuridad. La paranoia ya no es un sentimiento, es una política de Estado oficial. Y en medio de esa desesperación táctica, alguien en el Pentágono, con suficientes estrellas en el hombro como para ordenar el fin del mundo, decide firmar un presupuesto de millones de dólares. ¿Para qué? Para contratar psíquicos. No es una broma. No es una novela barata de ciencia ficción vendida en kioscos. Es el registro histórico puro y desclasificado. Bienvenido a la era de la visión remota. Presta atención al ruido en esas salas selladas.
No es el genio de la física teórica rompiendo la barrera del espacio-tiempo. Es el siseo estático de las grabadoras de casete analógicas, capturando los balbuceos de hombres en trance, intentando adivinar con los ojos cerrados las coordenadas exactas de un submarino nuclear bajo el hielo de Siberia. Es el roce áspero y húmedo de los rotuladores negros, manchando página tras página de informes de inteligencia, tachando párrafos enteros para ocultar la vergüenza de un gobierno que intentaba ganar la Guerra Fría con la mente. El verdadero fallo del sistema no tuvo engranajes físicos. Fue el nacimiento de una burocracia desquiciada. La DARPA financiaba investigaciones de vanguardia en teletransporte de información a nivel subatómico y en el procesamiento de datos masivos. Ciencia real. Pero la desesperación derrumbó el muro que separaba la física aplicada de la brujería institucional. Los mismos pasillos militares de hormigón albergaban a ingenieros brillantes que sentarían las bases del mundo moderno y a contratistas que prometían ver bases enemigas a través de las paredes. Si el cheque tenía suficientes ceros. Y en ese ecosistema tóxico, libre de auditorías y de sentido común, la línea entre el espionaje de alto secreto y la pura pseudociencia se volvió invisible. El gobierno de los Estados Unidos creó un monstruo de desinformación tan colosal y se mostró tan dispuesto a financiar lo imposible que dejó la bóveda abierta de par en par. Una bóveda por la que décadas más tarde entraría un denunciante asegurando que, gracias a esos mismos contratos, había caminado entre los soldados de la guerra civil a los 7 años de edad. Y lo peor de todo es que medio mundo estaba listo para creerle. Cierra los ojos e imagínate a ti mismo a los 7 años. No estás jugando en el parque. No estás mirando dibujos animados un sábado por la mañana. Estás en la trasera de un edificio industrial en Nueva Jersey, bajo la firma de la empresa de ingeniería militar Ralph M. Parsons. Tu padre, un hombre gris de piel cetrina que huele a tabaco rancio y a secretos de Estado, te lleva de la mano por un pasillo iluminado por tubos fluorescentes que zumban como un enjambre de avispas. Te sientan en una silla de metal que te queda demasiado grande. Tus pies no llegan al suelo. Te colocan unos electrodos fríos en las sienes. Y un hombre con bata blanca, con una sonrisa sin dientes y la mirada completamente muerta, te asegura que eres un ser especial. Que tu mente de niño es lo suficientemente plástica, lo suficientemente maleable para sobrevivir a la grieta. Ese niño era Andrew Basiago. O al menos esa es la pesadilla que su mente adulta tejió 3 décadas después para dar sentido al vacío. El mito del proyecto Pegasus dice que la CIA no usaba soldados curtidos para sus experimentos de cronovisión, ni para sus cámaras de salto cuántico basadas en papeles perdidos de Nikola Tesla. Usaban niños. Los enviaban al pasado porque un cerebro infantil no tenía las barreras lógicas que harían que un adulto se volviera loco al ver romper el flujo del tiempo. Te dicen que te metas en un cilindro de luz verde y roja. Te dicen que al otro lado no hay monstruos, solo la historia. Y un segundo después, el aire de la sala se comprime con un chasquido sordo que te revienta los tímpanos, huele a ozono y a carne quemada. Y de pronto estás pisando la hierba húmeda de un campo de batalla en Pensilvania. Es el 19 de noviembre de 1863. Abraham Lincoln está a punto de hablar. Es una historia fascinante, ¿verdad? Una fantasía perfecta, trágica y aterradora que excita cada fibra de la conspiración moderna. Pero la realidad de lo que le hicieron a esos niños en las pruebas psicológicas reales de la era de la Guerra Fría es un infierno mucho más terrenal. No los enviaban a 1863. Los encerraban en cámaras de aislamiento sensorial. Los bombardeaban con frecuencias de sonido para alterar su percepción. Les inyectaban la doctrina de que eran piezas clave de la seguridad nacional antes de que aprendieran a multiplicar. La locura no vino de viajar en el tiempo, vino de la ingeniería mental de un gobierno que jugaba a ser Dios con los hijos de sus propios científicos. Revelador, ¿verdad? Descubrir que el verdadero horror no es una máquina fantástica, sino un sistema dispuesto a triturar la mente de un niño para justificar sus presupuestos. ¿Crees que la CIA dejó de financiar estos programas porque descubrió que eran una falsedad absoluta o porque encontraron algo en la mente humana tan peligroso que prefirieron enterrarlo para siempre bajo la tinta negra de la ley de libertad de información? Déjamelo en los comentarios.
Aún así, Basiago no regresó con las manos vacías de su viaje mental. Trajo algo que, según él, aplastaría cualquier duda. Una imagen. Una prueba irrefutable impresa en papel de plata del siglo XIX. Y es ahí donde este engaño militar se vuelve una lección maestra de la estupidez humana. Mira la foto. Te pido que te acerques. Es el 19 de noviembre de 1863 en el Cementerio Nacional de Gettysburg. El aire de Pensilvania está viciado por la humedad, la peste a pólvora vieja y la descomposición todavía reciente de miles de caballos y hombres masacrados en la hierba. Matthew Brady, el célebre fotógrafo de la Guerra de Secesión, destapa la lente de su enorme cámara de cajón. En la esquina inferior izquierda de la placa de cristal, entre una multitud de sombreros de copa, uniformes desgastados y rostros ensombrecidos por la tragedia, hay una figura. Un niño. Lleva una chaqueta oscura, parece estar descalzo, y su imagen está ligeramente borrosa, como si se hubiera movido un segundo antes de que la emulsión de plata se fijara para siempre. En el año 2009, Andrew Basiago presentó esa imagen ante las cámaras de televisión de todo el mundo, con el orgullo ciego de un mártir. No dijo que era una coincidencia. Afirmó, sin que le temblara la voz, que ese niño de 10 años era él. Te aseguro que hay una paradoja siniestra en la mente de un hombre que necesita cruzar el tiempo para existir. Según su relato, la cámara de salto cuántico de la DARPA lo había arrojado a las afueras de Gettysburg, solo, desorientado, con ropa de época que le quedaba grande y zapatos que perdió en el barro mientras corría desesperado para ver la cara de Abraham Lincoln. Y allí, en mitad del caos histórico, el fotógrafo oficial del Estado capturó su rostro para la eternidad. Es una historia hermosa. Una prueba perfecta para quien necesita desesperadamente creer que el Pentágono oculta las llaves del universo. Pero el papel de plata del siglo XIX no miente. Las personas, sí. Cuando los analistas fotográficos forenses tomaron esa misma placa de vidrio desclasificada y aumentaron el grano de la emulsión con tecnología moderna, el milagro se evaporó en el acto. La figura no es un niño viajero del tiempo. Es un adulto de baja estatura, un campesino local con el rostro desgastado por el sol, o peor aún, un simple defecto en el secado del colodión húmedo sobre el cristal. Una mancha. Un fantasma de química barata reinterpretado a conveniencia de un ego fracturado. Ahí reside la verdadera anatomía del mito. La CIA y la DARPA nunca necesitaron construir una máquina del tiempo funcional para engañarte. Solo necesitaron crear una atmósfera de secreto tan denso, tan ridículo y tan impregnado de fondos ilimitados que cualquier hombre roto, con una impresora, un puñado de términos científicos mal entendidos y una fotografía manchada, podía construir su propia iglesia. No hubo salto cuántico. Lo que hubo fue un fallo sistémico. Una burocracia militar que financió experimentos de visión remota y parapsicología con el dinero de tus impuestos, creando una grieta en la realidad por la que la locura se filtró y se vistió de informe oficial. El verdadero peligro de una mentira de Estado no es que la gente descubra la verdad. Es que la mentira sea tan abrumadora, tan hermética y esté tan saturada de dinero desclasificado que termine aplastando la capacidad de la gente para razonar. Piensa en el mecanismo por un instante. Estás sentado en tu sillón, en pleno siglo XXI, con acceso instantáneo a toda la información que la humanidad ha generado jamás. Y sin embargo, la sola idea de que una agencia gubernamental haya gastado fortunas en buscar videntes y en estudiar portales en el tiempo te fascina tanto que prefieres creer en la máquina antes que aceptar la verdad ridícula de la burocracia. El proyecto Pegasus no dejó tras de sí un chasis de titanio, ni patentes de teletransporte cuántico registradas en la oficina de marcas, ni crononautas retirados cobrando pensiones de guerra. Lo que dejó fue algo mucho más persistente. Una arquitectura del delirio. La CIA y la DARPA crearon una desinformación involuntaria tan perfecta que ni ellos mismos pudieron controlarla. Toleraron la pseudociencia, subvencionaron a estafadores con carné de contratista militar y firmaron miles de folios con sellos de Top Secret que solo servían para ocultar que nadie al mando tenía la menor idea de lo que estaba haciendo.
Cuando esos folios salieron a la luz gracias a la Ley de Libertad de Información, manchados de tinta negra, el público no vio incompetencia, vio conspiración, vio la prueba irrefutable de que el gobierno les ocultaba el universo. Andrew Basiago no inventó el mito desde la nada, fue el producto definitivo de esa fábrica de paranoia. Un niño educado en los pasillos de la defensa militar de los años 70, expuesto a la doctrina del secreto absoluto, que terminó uniendo los puntos con los materiales que el propio Pentágono dejó tirados en el suelo. Una fotografía defectuosa de Gettysburg, un padre ingeniero y el eco de programas reales como Stargate fueron suficientes para construir un imperio de fantasía. El Pentágono gastó millones buscando armas en el tiempo, pero solo logró demostrar la infinita credulidad de una sociedad acobardada por la Guerra Fría. Y lo más aterrador no es que nos hayan mentido durante décadas sobre experimentos secretos. Lo aterrador es descubrir que quienes tenían el control del botón nuclear eran tan vulnerables a la magia como el más desesperado de los mortales. Las puertas de los laboratorios subterráneos de la DARPA se cerraron hace mucho tiempo. Las salas de computadoras IBM ya no zumban. El papel de archivo se ha vuelto amarillo en los estantes de Maryland. Y la cinta magnética se ha desgastado hasta borrarse. Pero el expediente permanece, abierto, roto en las esquinas. Nos queda la mancha de plata en una fotografía del siglo XIX y la certeza incómoda de que, si mañana un informe clasificado asegurara que el tiempo se puede doblar con las manos, volverías a dudar. Si quieres que sigamos desenterrando lo que la historia oficial prefiere callar, bajo toneladas de papel clasificado y tinta negra, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Crónicas Insólitas. Activa la campana. Porque la verdad, rara vez, es limpia. Y nosotros apenas hemos empezado a rascar la superficie. Te dije al principio que miraras a tu alrededor, que sintieras la certeza de tu tiempo y de tu vida. Ahora mira las páginas. Cientos de folios desclasificados por la Ley de Libertad de Información que descansan en los servidores de la biblioteca virtual de la CIA. Párrafos enteros, sepultados bajo barras de tinta negra, densa e impenetrable. Bloques de texto donde los nombres de los científicos, las fes de los presupuestos y los lugares de los experimentos han sido tachados para siempre. No ocultan una máquina del tiempo de metal pulido. No ocultan un portal cuántico diseñado por Nikola Tesla para enviar niños a 1863. Ocultan algo mucho peor, para el orgullo de una nación. La prueba documental de que sus instituciones de inteligencia más respetadas se ahogaron en su propia paranoia. Ocultan la vergüenza de haber gastado el dinero de tus impuestos en astrólogos, en videntes que dibujaban mapas a ciegas y en científicos que prometieron vencer a la Unión Soviética, doblando las leyes de la física con la mente. El proyecto Pegasus nunca fue un hito de la ciencia militar, fue la mayor grieta psicológica en el casco del Pentágono. Una mentira nacida de la desesperación de la Guerra Fría, que creció tanto y que tocó a tantas vidas inocentes, que el propio Estado prefirió dejar que las conspiraciones cubrieran el expediente, antes que admitir la verdad. Prefirieron que creyeras que eran dioses capaces de controlar el tiempo, a que te dieras cuenta de que solo eran hombres asustados, a cargo del fin del mundo. El caso está cerrado en los archivos oficiales. Pero las sombras en el papel desclasificado siguen ahí, esperando a que el próximo nuevo o el próximo cínico encuentre una mancha en una fotografía vieja y vuelva a encender la máquina de la locura. Si quieres que sigamos desenterrando lo que la historia oficial prefiere callar, bajo toneladas de papel clasificado y tinta negra, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a Crónicas Insólitas, activa la campana y déjame en los comentarios qué historia te gustaría ver en los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima crónica.